¿Qué tal? Lo primero es aclarar que este video es una clase complementaria para el curso de Artes Plásticas 2 y su alcance es básico, porque el tema de la arquitectura entra como un tema entre muchos otros que en su apretada articulación constituyen el curso. Pero no quisiera dejar de lado decir algo acá sobre la arquitectura, aunque en las sesiones en vivo ya hemos trabajado un poco con el asunto, hemos hablado un poquito del tema y lo hemos complementado con el ejercicio que están ustedes ya preparando. A lo largo del curso hemos visto pequeños fragmentos, pequeñas revisiones de casos de arquitectura a lo largo de la historia, algunos de los elementos que aparecen, se repiten, se modifican y van variando a lo largo de los distintos estilos históricos. Entonces no voy a dar ese enfoque. De la arquitectura como arte podría decirse tanto que si el curso completo se dedicara a ello en exclusiva, no abarcaríamos pues ni siquiera una parte ínfima. Así que debemos descartar por ahora las rutas largas y quiero quedarme con lo que pueda decirse en solo 15 minutos acerca de la arquitectura como arte. Quiero que esta breve revisión nos dé al menos una puerta de entrada para el análisis que podremos emprender de modo personal cada uno en lo que más les interese, digamos, en un momento posterior. Empecemos ubicando la arquitectura como arte. Y para ello debemos decir que es una actividad que no solo es una manifestación artística, sino que obedece a una necesidad primordial de los seres humanos, que es la construcción de espacios habitables y, por supuesto, la necesidad de encontrar refugio. Una primera definición de la arquitectura sería esa: el diseño, la planeación y la construcción de espacios habitables. Aunque de la arquitectura el principio primitivo es el refugio, habitar es algo más que refugiarse en el sentido simple de proteger el cuerpo de la intemperie, sino sentirse y saberse relacionado con el espacio en el que estamos. Es decir, el habitar tiene una dimensión emotiva, condiciona el modo en que nos sentimos. Tiene una dimensión simbólica. El espacio se llena también de significados y ligado a ello, por supuesto, está su dimensión estética, pues a la buena arquitectura no le basta con darnos utilidad y protección, sino que busca también ser bella y hacernos sentir algo, quizá tranquilos, admirados, divertidos, extrañados o incluso apabullados. Esto puede decirse, por supuesto, de las casas particulares, de los edificios en sus múltiples funciones, las escuelas, los comercios, pero también de los conjuntos de edificios que constituyen las ciudades. La arquitectura busca generar los espacios de encuentro, la conciencia de nuestra presencia con la de los otros y conserva nuestras memorias personales o colectivas. No sé a ustedes, pero a mí una caminata por el centro de la ciudad con toda esa arquitectura de la época virreinal o de las épocas del siglo XIX, pues me hace evocar todo el imaginario que me he venido construyendo en la cabeza sobre la historia de nuestro país de modo mucho más vivo que cualquier libro. Lo que quiero decir es que la arquitectura se relaciona con nuestras vivencias y en ese sentido tiene un potencial enorme para interactuar con nosotros. Y ahí es donde yo considero que su carácter artístico está mejor fundamentado. Su carácter artístico se fundamenta, por supuesto, en el juego del espacio y en el juego de las formas, pero ¿es ese el único elemento donde radica su cualidad de arte? Me permito un paréntesis para recordar algo que quizá puede ser una de las conclusiones de nuestro curso. Y es que eso del valor artístico en realidad radica en más de un sitio. Tras el recorrido que hemos hecho por distintas manifestaciones del arte en este curso, creo que podemos ya sugerir una primera conclusión. Y es que no hay una esencia del arte o de lo artístico, sino que el valor artístico es cambiante en la historia y en los distintos contextos y por eso radica no en una sola cualidad, sino en muchas posibles. Pero sí podemos sugerir algunas cosas que podemos preguntar a los objetos que aparecen como artísticos y que podrían ayudarnos a ubicar sus cualidades artísticas.
Yo digo que podemos empezar con estas 4 preguntas. ¿Nos conmueve o nos provoca una reacción emotiva? ¿Nos propone alguna forma novedosa de combinar las imágenes, las formas, los lenguajes? ¿Nos mueve a reflexión cambiando nuestra perspectiva sobre algo, dejándonos ver un ángulo de las cosas que no habíamos considerado en la normalidad? ¿Nos permite reconocernos en una imagen simbólica con la que coincidimos profundamente? Les dejo esas preguntas que yo considero claves útiles para valorar las propuestas artísticas en general. Y claro, que son válidas también para la arquitectura en su valor artístico. Primero quiero comentar algo sobre los elementos arquitectónicos. ¿Qué entendemos por elementos arquitectónicos? Bueno, pues en general entendemos los distintos componentes que forman una obra arquitectónica. Imaginen que les encargo hacer una descripción de una obra arquitectónica. ¿Por dónde empezarían? ¿Qué sería relevante? ¿Cómo llamamos a cada cosa o a cada elemento que está involucrado? A la forma que tiene un edificio visto desde arriba, es decir, el dibujo que hace sobre el suelo, que es lo que vemos, por ejemplo, en un plano arquitectónico, que es una vista como desde arriba, pues le llamamos planta. Por ejemplo, la planta de muchas catedrales tiene una forma de cruz. A veces es redondeada en uno de sus extremos. A todo aquello que está construido y que se alza verticalmente sobre el piso se le llama alzado. Este alzado pues es el conjunto de muros. Hay elementos de soporte, como son las columnas y los pilares y los arcos. Los mismos muros son en ocasiones elementos de soporte, pero tienen también la función de revestir la construcción. Hay otros elementos, en cambio, cuya única función es el soporte, como por ejemplo los contrafuertes, que se emplearon mucho en las catedrales góticas. Obviamente estos elementos sostienen a otros. En general sostienen las techumbres, es decir, los techos que pueden tener muy diversas formas. Bóvedas, cúpulas, simplemente techos planos como en la arquitectura moderna. Cabe diferenciar en la arquitectura aquello que llamamos macizos, es decir, lo que tiene masa, muros, superficies cubiertas, de lo que llamamos vanos, que son los huecos vacíos. Perdón, la redundancia, todos los huecos son vacíos. La arquitectura es en buena medida un juego que ordena los llenos y los vacíos, los macizos y los vanos. Los vanos pueden ser de distintos tipos: ventanas, puertas, intercolumnios, es decir, los espacios entre columnas. En relación con los vanos estará siempre la luz, que es un elemento siempre presente en la arquitectura y que determina la forma final de un proyecto. Los edificios son en general formas volumétricas poliédricas, es decir, estas formas geométricas que tienen volumen, tridimensionales. Tradicionalmente, estas formas poliédricas de la arquitectura tienen 4 caras laterales, pero podrían ser más, porque sabemos que podemos pensar en la arquitectura muy compleja. A la cara principal generalmente le llamamos fachada. Hemos hablado un poco de esto antes. En la arquitectura occidental, heredera de las culturas clásicas, con solo analizar las fachadas, podríamos notar muchos detalles que nos dan indicaciones de la época en que fueron construidas, pues hay estructuras típicas en cada momento histórico. Hay elementos que se repiten, siempre hay columnas o hay arcos, pero van a tomar una forma de organización y una apariencia distinta dependiendo de la época. Los templos griegos incluyen una serie de columnas que sostienen un frontón de forma triangular, muchas veces adornado con esculturas, como en el Partenón. Los romanos heredan estas formas en sus templos, pero incluyen en otro tipo de construcciones también los arcos. Hacían, por ejemplo, arcos de triunfo, que son monumentos conmemorativos que celebran los triunfos bélicos, y constaban de un arco central, a veces con otros arcos menores paralelos y generalmente adornados con columnas adosadas.
Desde la época medieval podremos encontrar ejemplos del empleo de estos elementos grecolatinos en muchas construcciones religiosas, ya desde el periodo que llamamos románico, justamente por esta influencia de la arquitectura romana. En el gótico ya vimos que se hacen mucho más complejos y se agregan contrafuertes y estructuras interiores con arcos apuntados en ventanas, en puertas y en nervaduras que sostienen estas enormes bóvedas. En el Renacimiento se busca un orden racional y equilibrado, pero empleando los mismos elementos, columnas, arcos, frontones, frisos, etc. En el Barroco, las fachadas tienen un mayor movimiento y hacen relieves, y las columnas adquieren formas caprichosas. En cambio, en el Neoclásico se busca volver a un orden racional y riguroso, y por eso se tiende a una nueva sencillez. Pero como ya comentamos en conferencia, la arquitectura moderna va a romper de modo radical con el empleo de estos elementos para buscar formas mucho más simples en su geometría y prácticamente carentes de elementos decorativos que no sean la propia estructura. Aún así, elementos fundamentales de soporte como las columnas van a seguir presentes y jugando un papel compositivo incluso en el funcionalismo más radical. Ya he compartido con ustedes algún video sobre la arquitectura moderna que mostraba muy bien los distintos estilos y escuelas. Solo les recuerdo que en sentido general lo que va a determinar la variación de estilos en la arquitectura moderna va a ser el tipo de armonía o predominio entre tres factores que vale la pena señalar ahora como criterios fundamentales de la arquitectura en general. Son criterios que vienen de lejos. Vitruvio, el arquitecto latino, ya lo señalaba. La funcionalidad. Toda obra arquitectónica responde a una intención funcional, aun cuando ésta fuera simbólica. La estructura de soporte, es decir, la viabilidad constructiva. La técnica arquitectónica debe garantizar que el edificio se sostenga con firmeza y sin riesgo. Y la dimensión estética, ya hemos dicho esto, no hay arquitectura sin intención estética, sin alguna forma de búsqueda de la belleza. Los tres criterios deben armonizarse, pero algunos estilos dan prioridad a la función. El ejemplo obvio es todo el llamado funcionalismo, que consiste justo en eso, en eliminar todo aquello que no sea estructuralmente imprescindible para el funcionamiento de la obra. En cierto modo, casi toda la arquitectura moderna se ha visto influenciada por esta intención general. En cambio, la arquitectura posmoderna, la más reciente, de las últimas décadas, ha dado mucho mayor peso a la dimensión estética, en ocasiones buscando caprichosamente formas que parecían imposibles. En toda la diversidad de proyectos, los elementos de la forma que se ponen en juego son siempre los mismos. El espacio lleno o vacío, la luz y la sombra, la proporción, la escala, el ritmo, el color, las texturas, los materiales, los relieves o las concavidades. Podríamos hablar de un lenguaje arquitectónico. Teodoro González de León, un arquitecto muy renombrado, decía en una entrevista que vi hace poco que no es apropiado hablar de lenguaje de la arquitectura, porque las artes no comunican en los mismos términos que las palabras, sino en modos muy propios y distantes de la sintaxis del lenguaje hablado o escrito. Me pareció excesivamente riguroso, pero tiene algo de razón en ello. Decir lenguaje de la arquitectura es obviamente una analogía imprecisa. Pero de algún modo tenemos que hablar de ella. Quizá sea más afortunada la expresión del filósofo Bachelard cuando habla de una poética del espacio. Analogía también, pero que nos alerta sobre la complejidad emotiva, simbólica, subjetiva, corporal, estética e histórica de todo aquello que convertimos en nuestra morada. Gracias y aquí lo dejamos. Nos vemos pronto.